Bueno, entonces aquí continuamos en lo que estábamos hablando. Tenemos otros ejemplos, digamos, utilizando la misma situación. Hay muchos y pues, acuérdense, son palabras de dos sílabas. Olvidé colocarle aquí que era de dos sílabas, pero bueno. Entonces, por ejemplo, la palabra aus, ¿sabes qué significa? Boca. Aus. Entonces, si vamos a decir, por ejemplo, mi boca, ¿cómo sería? Le agregaríamos una y una M. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, debido a que pues tiene la en la segunda sílaba, esta palabra de dos sílabas, ¿qué haría? Está ahí, se caería, como dicen los turcos, se nos iría. Y entonces quedaría azım, ¿cierto? Azım. Eso es lo que ocurre con muchas palabras aquí en el turco que son cortas. Y esto es para agilizar nuestro proceso de vocalización, porque pues en vez de decir nehirim, entonces uno dice nehrim, y es más rápido. Entonces, eso uno lo va viendo a medida que uno va aprendiendo nuevas palabras, a medida que uno va aprendiendo vocabulario y a medida que uno va formando oraciones. Así que no se afanen si no les sale a la primera o si se equivocan. Es muy normal. Por ejemplo, otra palabra muy común es la palabra metin, ¿cierto? Metin. Metin, ¿qué significa metin? Reunión. No, texto, Texto. Ah, perdón. texto. Entonces, metin, cuando decimos, por ejemplo, mi texto o nuestro texto o cualquier otro, entonces ¿qué ocurre lo mismo, ¿cierto? Entonces, met, por ejemplo, lee el texto, por ejemplo, tenemos que utilizar un acusativo y el acusativo requiere que lo coloque una I en este caso. Después les voy a enseñar cómo funcionan los acusativos. Entonces, es muy común que ustedes encuentren esto, metni o ku. Metni o ku, lee el texto. Entonces, bueno, eso lo vamos a omitir. Y vemos, por ejemplo, mi texto. Entonces, mi texto o lo que yo escribí, mi escrito. Entonces sería metnim, por ejemplo. Metnim, mi texto, mi escrito. Tengo algo que yo realice, pues, mi texto. Son palabras así. A medida que ustedes van conociendo nuevo vocabulario, van a ir entendiendo esto con mayor rapidez. Por ejemplo, otro paréntesis que coloco aquí, paréntesis, que es paréntesis en turco, es con los números. Acuérdense que cuando tenemos los números en turco, digamos, cuando llamamos ya la clase de los números, la vemos la vez pasada, entonces, cuando tenemos los números, no le añadimos el plural al sustantivo. Entonces, un perro, bir köpek, dos perros, iki köpek, tres perros, üç köpek. No vamos a decir köpekler. Por eso les enseño el plural después. Primero les enseño los números, cómo se usan, después les enseño los plurales. Bueno, pues vamos aquí, köpekler, que sería los perros. Birçok köpek, muchos perros. Birkaç köpek, algunos perros, ¿cierto? Esto, entonces, birçok, acuérdense que çok, ¿qué significa? Muy o mucho. Birçok sería uno, mucho, sería como muchos. Entonces, muchos pero cuantiosos, por decirlo así. Entonces, es una palabra compuesta. Birkaç, acuérdense que kaç significa cuánto, ¿cierto? Birkaç, unos cuantos, algunos, ¿cierto? Unos cuantos o algunos. Eso indicaría aquí. Algunos perros. Köpek. Seguimos acá. En el caso, por ejemplo, este ejemplo. Benim, bu, benim, babam. Si se acuerdan del demostrativo bu, ¿cierto? Este, en este caso. Este, benim, sería el mío. Babam, este es mi padre, este es mi papá. Onun adı Nelson, ¿cierto? Su nombre es Nelson. Mírenlo aquí, está en el chat, en el video. Eres mi papá, lo quiero mucho. Y tenemos aquí, benim babamın adı Nelson. Entonces, el nombre de mi papá. Aquí estamos mezclando ya dos posesivos. Babam, que es mi papá, y le estamos añadiendo el posesivo de tercera persona a mi papá. Les estamos dando poder de posesión.
Adı Nelson. Entonces ahorita les voy a explicar cómo se hace en el caso de la tercera persona, cuando vamos a añadirle a una tercera persona el sufijo de posesión. Entonces vamos a ver cómo se hace para que ese sujeto de tercera persona se convierta en el poseedor. Porque ya sabemos que cuando es él o ella, es onun, el de él o el de ella, onun. Pero también podemos decir el de María, el de Nicolás. Entonces, eso lo vamos a ver. Entonces, el nombre de mi padre es Nelson. Babamın adı Nelson. Bu benim annem. Esta es mi madre. Onun adı Edilma. No está por aquí presente, pero me la saluda papi. Entonces, tenemos aquí otro. Por ejemplo, onun adı Edilma. Annemin adı Edilma, ¿cierto? El nombre de mi madre es Edilma. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver. Vamos a añadir aquí una diapositiva. En el caso de la tercera persona. Entonces, voy a colocarle aquí otro nombre. Entonces, José, en tercera persona, cuando no utilizamos el onum, sino utilizamos un nombre propio o alguna situación, digamos, algún sustantivo, por ejemplo, el perro o el gato, en fin. Por ejemplo, si vamos a decir, vamos aquí, voy a tomar algo aquí de esto, que era la armonía vocálica, para que ustedes se acuerden. Esto lo voy a colocar aquí abajito, para que no se nos olvide, porque eso es fundamental. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, por ejemplo, mi nombre es Fabián. Todos saben eso, porque pues si están viendo mis videos ya me han visto. Entonces, Fabián, ¿cierto? Fabián. Entonces vamos a decir que, que Fabián tiene un perro. No tengo perros, pero ojalá. Entonces, un perro, entonces Fabián, ¿cierto? Entonces sabemos que el perro, entonces uno es bir, ¿cierto? Perro, köpek, ¿cierto? Y acordémonos que en la expresión de existencia, ¿cuál es? Var, var, ¿cierto? Eso lo vimos en las lecciones anteriores. Entonces, Fabián, bir, köpek, var, no estaríamos diciendo nada. Fabián, ¿cierto? Yo sería de Fabián, mi nombre. Birköpek, entonces si dijéramos así, Fabián Birköpek, hasta aquí, diríamos Fabián es un perro. Entonces no tiene sentido. Por eso hay que agregarle el posesivo para especificar que el perro es de Fabián. Ahora, Fabián, un perro, existe. Entonces como si dijéramos, hay un perro llamado Fabián. Así que todavía no tiene sentido. Entonces, para poder añadirle eso, ¿qué hacemos? Si termina en consonante, lo único que hacemos es añadirle el in, ¿cierto? Entonces, voy a colocar aquí una nota. Cuando termina en consonante, añadimos, no tengo el teclado en español, añadimos los sufijos, el sufijo un, ¿cierto? Un. Cuando hago referencia a un, hago referencia a que esta muta, muta de acuerdo a, a nuestra armonía vocálica, ¿cierto? Que esta puede ser I, U o U, ¿cierto? En el caso de aquí de Fabián, Fabián termina ¿en qué? Termina en A. Entonces, por lo tanto, ¿qué le añadiríamos aquí como vocal? Una U, ¿cierto? Ahí lo tengo en español, por eso no tengo la U.
en turco. Fabian'ın bir köpek, entonces bir köpek var. Pero entonces todavía no hemos dicho, digamos, qué es lo que posee Fabián. Entonces, aquí entonces, debido a que termina en consonante, en tercera persona el posesivo, ¿qué hace? Le añade una vocal, ¿cierto? Una de estas. Termina en E. ¿Cuál sería la vocal que iría acá? La I. La I. Muy bien, la I. Ahora, hay otro detalle que debemos recordar, que cuando una palabra, digamos, termina en K y está en medio de dos vocales y le añadimos digamos, esta vocal no es propia de esta palabra, sino que es un sufijo que le añadimos. Por esa razón, entonces, esta K se nos Cambia por convierte B. en una yumuşak G. Chaque. Ah, Entonces, Fabian'ın bir köpeği var. Fabián tiene un perro. Eso es lo que diría, ¿cierto? Ahí vamos paso por paso, construyendo oraciones. Vamos con otro. Vamos a decir otro nombre. Un nombre, voy a mirar aquí los nombres de ustedes. Digamos que, Yvonne, digamos que no lo escribíamos como en francés, que en francés termina en E. Entonces, ustedes saben que los franceses no leen la E. Entonces vamos a escribirlo a la española, ¿cierto? Ivonne, porque sabemos que Ivonne se escribe así. Pero vamos a decir que Ivonne es así. Oye, no, coloquemos un nombre más extranjero. Igor, que sería como un nombre ruso. Igor. Ahora vamos a colocar ¿qué? Igor, ¿qué tiene? Digamos cualquier cosa. La casa. Una casa, ¿cierto? Casa. Casa es E. Pero no, una palabra nueva, algo nuevo que no hemos trabajado el día de hoy. No hayamos trabajado el día de hoy. ¿Qué no hemos trabajado el día de hoy? Una palabra. Araba. Araba, carro, ¿cierto? Araba. Entonces, Igor, ¿cierto? Que le añadimos entonces la constante para darle posesión a este señor Igor. ¿Qué posesivo le colocaríamos? Una U. Una U, una M. N, ¿cierto? Igorun, ¿cierto? Igorun. Igorun, entonces digamos que es un carro lo que tiene, no lo dejemos abierto, porque si decimos Araba, entonces podría ser uno o varios. Entonces digamos que tiene un carro, o tiene dos. Iki, que tiene dos. Iki, Araba, entonces aquí le vamos a añadir el posesivo, ¿cierto? De tercera persona. Iki, Araba, sí. arabası var. Tiene, entonces, Igor tiene dos carros, ¿cierto? Es lo que estaríamos diciendo aquí. Siguiente. Ahora vamos a decir que no tiene carro. Pero carro no. Vamos a decir que no tiene otra cosa. Casa. No, sería muy triste. Otra cosa. Digamos que no tiene gato. No sería tan triste. Entonces, por ejemplo, otro nombre. Vamos a ver un nombre diferente. Por ejemplo, Karen. Karen, que es un nombre diferente. Karen, porque termina en E, ¿cierto? Debido a que termina en E, ¿qué es lo que le añadiríamos al final? In. Exacto. Karenin, ¿cierto? Ya estaríamos diciendo que nuestro poseedor es Karen. Karenin. Entonces, ¿cómo se dice gato en turco? Kedi. Kedi, ¿cierto? Ahora el posesivo de tercera persona, ¿cuál es? Es un gato, un gato, un gato. Digámoslo así en plural, en general. Sin decir Sí. Kedi, sí, ¿cierto? Sí. Kedisi, Karenin, kedisi. Entonces, ¿no tiene sería? ¿O no existe? Değil. Yok. Yok. Vocario de var es yok. Karenin kedisi yok.
Karen no tiene gato. Eso es lo que diríamos. Esa es la forma para expresar el tiene y no tiene. Bueno. Y ahí no se le puede colocar, te poner el Yair. Yair Karenin, que dice yo. Jair. Vemos, se le podría colocar siempre y cuando estuviésemos preguntando si Karen tiene gato. ¿Karen tiene gato? No, Karen no tiene gato. ¿Cierto? En ese caso sí, digamos, pensemos en español y luego pensamos en turco. Entonces, por ejemplo, si lo dejáramos en turco, digamos, vamos a formar una pregunta. Entonces, por ejemplo, la pregunta sería igualita. Karenin que dice Var mı? var mı, ¿cierto? Var mı. Entonces la respuesta sería hayır. 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 Karenin que dice yo, ¿cierto? O podríamos decir de otra manera que sí que ella tiene. ¿Y cuál sería la respuesta? Evet. 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 Karenin kedisi var. Que dice va. Exacto. Eso sería lo que diríamos. Entonces, si ven que no es tan complejo, digamos, así poco a poco podemos venir construyendo oraciones. Ahora vamos con lo mismo, pero ya me voy a aplicar esto. Vamos a hacerlo para el caso de cuando termina en vocal, ¿cierto? Cuando termina en consonante, añadimos. Levanto las cosas. Entonces, para el caso de el plural, ok, perdón. Pero ya saben que les pido el favor que apaguen el micrófono si no van a hablar, es porque pues estamos grabando esto y pues hay otros televidentes, por decirlo así. Entonces, cuando terminamos en una constante, añadimos el sufijo "un". Pero cuando termina en vocal, ¿cierto? En vocal, añadimos el sufijo "nun", haciendo referencia a que esta hace referencia a una vocal que puede ir cambiando de acuerdo a su armonía vocálica. ¿Cuál es la armonía vocálica? Entonces, i, u o u. Eso sería lo que podría ser la forma de esta Entonces vamos a continuar acá. Pues aquí se me fue viñeta. Bueno, no sé. Entonces voy a colocar aquí la viñeta desde acá. Listo. Salió la viñeta. Entonces, cuando termina en vocal, añadimos el sufijo nun. Por ejemplo, aquí una de las presentes, no sé si estará, la extrañamos, Ana. Ana, ¿cierto? Ana. Que Ana también significa en turco mamá. Pero bueno, en este caso no vemos Ana, entonces es un nombre propio. Ana. Entonces vamos a decir, o bueno, digamos otro nombre, vamos que sea más largo. Digamos, Andrea. También termina en vocal. Andrea termina en A, ¿cierto? Entonces, si vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir que la mamá de Andrea está muy feliz, ¿cierto? Entonces, diríamos, Andrea'nın anne, que sería mamá, ¿cierto? Anne, sí. La mamá de Andrea, entonces ahí la mamá de Andrea se convierte en nuestro sujeto porque le vamos a decir que ella está feliz. Entonces diríamos muy feliz. Çok, que sería muy mucho. Mutlu. Mutlu, que mutlu significa feliz. Entonces la mamá de Andrea está muy feliz. Andrea'nın annesi çok mutlu. Ahora sí, vamos con otro ejemplo. Vamos con un ejemplo que termine en... y, no sé. Vamos con, por ejemplo... No, aquí no tenemos ese nombre. Por ejemplo... Felipe. Dime. ¿Puede ser ¿Felipe? no el nombre de una persona, por ejemplo?
Sí, Chita, que no, vamos a que no sea en colocarle vez del nombre de una persona, por ejemplo, que de un termine en vocal. objeto, Felipe. Felipe, sí, Felipe, aplica muy igual. bien. Felipe, me parece bien. Cualquiera da igual, la verdad. Otro, vamos a colocar otro nombre. Vamos a colocar el nombre de Betul. Anthony. Sí, pero Anthony termina con Y, o también con I. Coloquemos algo que termine, coloquemos algo que termine en vocal. Ok. Por ejemplo, voy a ver aquí de los aquí presentes. Un ¿Que termine en nombre. vocal? Sí, que termine en vocal. Ah, Marta ya. No, pero ya María. está A. No, pero algo que María. termine en una vocal diferente. Ya tenemos la A. Ah. Que termine no. Mario. Es de masculino. Sí, entonces, esa es la ventaja del español. Betul, por ejemplo. Otro nombre. Dejémoslo así. Bueno, esos cuatro. Entonces, por ejemplo, vamos a decir Felipe, ¿cierto? Entonces vamos a decir, ¿qué vamos a decir de Felipe? Digamos algo de Felipe. Alguna posesión, algo que tenga que ver. Es dueño de algo, no es dueño de sus padres, entre comillas. Bueno, ¿O realmente qué es es alto, por decir? Dime. ¿Qué es alto? ¿Puedo dar una descripción? Sí, que es alto, pero alguien de su familia, alguien cercano a él, alguien digamos, que él posee Mm, mm. Su hermano. dentro de su El círculo. hermano de Felipe. O no necesariamente tiene que ser un miembro de la familia, puede ser una cosa. Por ejemplo, Felipe es el médico de la casa o de la familia. entonces aquí la familia sería el poseedor, Mm, no Felipe. Digamos que vamos a hacer ese también de la familia, ¿cierto? Vamos a decir que Felipe es el doctor de la casa, el médico de la casa, ¿cierto? Entonces Felipe se convierte en nuestro sujeto. Ahora vamos con la familia, ¿cierto? Aile, ¿cierto? Pero entonces vamos a decir su familia. Aile sí, ¿cierto? Aile sí. Doctor. Entonces ahora le vamos a añadir el posesivo. Aile sí, nin, ¿cierto? Aquí metimos dos posesivos. El posesivo de tercera persona, que este haría referencia directamente a Felipe porque lo metimos en la oración, pero en este caso también Felipe es nuestro sujeto. Entonces, Ailesin, que sería su familia, Ailesinin, ahora le estamos dando posición de poseedor a su familia, Ailesinin, doctoru. Diríamos, cuando nos dijéramos esto, si decimos esto, Felipe Ailesinin doctoru, diríamos que Felipe es el doctor de su familia. El doctor de su familia. O doctoru dur. Cuando le agregamos el dur, dir o dir, estamos haciendo referencia a que es algo demostrable. Tenemos el certificado, el diploma para mostrarlo, que es verdad. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, por ahora dejémoslo así, que también así es válido. Entonces, Felipe Ailesinin, doctor. Vamos con lo simple, luego vamos con lo complejo. Pero realmente no tiene nada de complejo, pero vamos después con ello. Entonces, Felipe Ailesinin, doctor. ¿Qué significaría? Felipe es el doctor de su familia. Si se dan cuenta, aquí metí dos posesivos. Este posesivo, Ailesi, que sería su familia, y este segundo posesivo, que sería, le damos a su familia el poder de poseedor. Un color que sea diferente, no sé, no me gustó ninguno, pero bueno, dejemos el morado. Ahora, vamos a decir, la familia de Felipe es muy amplia, es muy numerosa. Se dice, ¿cómo se dice? ¿Grande? Felipenin, Aile, sí, çok geniş. Çok geniş. Es muy amplia, eso quiere decir que es muy numerosa. La familia de Felipe es muy amplia, muy numerosa. Bueno, ahora vamos con Mario. ¿Cómo sería en el caso de Mario? ¿Cómo sería el caso de Mario?
¿qué le añadiríamos para que Mario se nos convierta en nuestro poseedor? ¿Qué añadiríamos? Mario. Nun, Mario Nun. Mario Nun, ¿cierto? ¿Y por qué le colocamos esta comilla? Les pregunto. porque es Nombre. sustantivo propio. Exacto, Nombre porque es un propio. nombre propio. Pero aquí no colocamos, si miran que aquí no coloqué esto, no coloqué la comilla, porque no es un nombre propio. Aile es una palabra, es un sustantivo común, que no, digamos, no es un nombre propio, por lo tanto, pues, no requiere que hagamos la aclaración con la comilla, que se llama apóstrofe. Apóstrofe. Es que se me olvida, me pongo a pensar en español y me acuerdo. Entonces, sí, llevo todo el día hablando en turco y a veces se me dificulta hablar en español. Entonces, Mario Nun, ¿cierto? Mario Nun. Mario Nun, ¿qué? Vamos a decir que tiene novia, que Mario tiene novia, ¿cierto? Entonces, novia, normalmente nosotros decimos kız arkadaş, ¿cierto? Pero la forma más adecuada para especificar que es la novia, uno dice que es sevgili. Sevgili, que significa amado, amada, querido, querida. O novio, novia. Alguien que es querido. Entonces, Mario tiene su querida, por decirlo así. Tiene querida y tiene una persona a la cual quiere con amor. Seguramente será su novia. Entonces, Mario Nun, Sevgili. Entonces, ¿qué le añadiríamos aquí? Feliz. Necesitamos añadirle el posesivo de tercera persona. ¿Cuál sería? Sí. Sí, exacto. Sevgilisi var. ¿Cierto? Tiene var, que significa existe, pero pues no entendemos que es como hay. Entonces, hay la novia de Mario, pero pues suena raro en español, así que decimos tiene novia. Mario tiene novia. Así lo traduciríamos, pero pues acuérdense, el turco tiene una lógica distinta a la nuestra. Entonces, Betül. Betül termina en ü, ¿cierto? Debido a que es un nombre propio, pues esta ü no se nos va. Entonces, Betül, lün, ¿cierto? Lun. Sí. Betülün. Un. Por ejemplo, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el esposo de Betül es muy guapo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se dice esposo en turco? ¿Es? Esh. Esposo o Esh. esposa se dice esh. Los digamos, esposo o esposa se dice esh. Que significa también igual. Entonces, Betül'ün eşi sería, ¿cierto? Betül'ün eşi. Sí. Vamos a decir que es muy guapo. Çok yakışıklı, ¿cierto? Çok yakışıklı. El esposo de Betül es muy guapo. Aunque las turcas son muy celosas cuando les dicen eso. Pero, pues, es un cumplido. Ellos me digan, oye, tu esposa es muy bonita. A mí ese halago que se le dan a mi esposa también es un halago para mí. Porque, digamos, Y clic no se puede reflejar por Gusel. güzel es que güzel significa bonito. Bonito, bonita. Entonces, es más utilizado con las mujeres. Con los hombres se utiliza yakışıklı. Ese es un detalle. Es como que a uno le digan, ay, oye, tú eres muy bonito. Hace más referencia a la personalidad, ¿cierto? Hace más referencia a cómo se comporta, a su forma de hablar, a sus melismas. Hace más referencia a otros aspectos y no a su belleza física. Yakışıklı hace referencia a la belleza física del hombre. Bueno, es por eso. Entonces, vamos aquí. Vamos entonces con otros ejemplos. Otros ejemplos. Es como cuando vamos a preguntar, digamos, ¿tienes hijos? Çocuk significa niño, niña, también significa hijo o hija. Vamos, depende cómo lo usen. Entonces, cuando a uno le preguntan que si tiene hijos, uno le dicen çocukların var mı?
Çocukların var mı? O sea, ¿tienes hijos? O, digamos, ¿existen tus hijos? ¿O existen tus niños? Algo así. Pero pues es más bonito decir tienes hijos en español. O sea, sería la forma más adecuada. Entonces, evet çocuklarım var. Sí, tengo hijos. O evet iki çocuğum var. İki çocuğum var. O podemos colocarle hijo o hija, especificar. Acuérdense que hijo es oğul e hija es kız. Por ejemplo, aquí tenemos senin çocuklarının adı ne? ¿Cuáles son los nombres de tus hijos? ¿Cómo se llaman tus hijos, cierto? ¿Qué nombres tienen tus hijos? Entonces aquí, acordémonos que aquí, entonces senin, entonces çocukların sería tus hijos. Senin çocuklarının, entonces este un que le añadimos acá es para especificar que ahora el poseedor son los niños, ¿cierto? Adı, entonces acá, porque ad significa nombre, ad, A con D, bueno, porque también está ad, por eso es importante la pronunciación, ad con D, que es un sonido suave, ad es nombre, pero ad es caballo. Entonces depende de qué tan fuerte digan la T y la D. Es importante pronunciar bien, porque entonces ustedes dirían como el caballo de sus hijos, ¿qué? Sería raro. No, no. Digamos, hay que pronunciar la D como D y la T como T. Entonces, senin çocukların adı ne? Si a ustedes se les dificulta leer esta palabra, leanla sílaba por sílaba. Çocuk, çocuk, çocuklar, çocuklarının. Entonces, así poco a poco van haciendo el ejercicio. Tenemos que es algo que suele suceder muchísimo, que es que se les dificulta leer una palabra larga. ¿Pero por qué se les dificulta? Porque no han leído primero la corta. Es como cuando vamos a decir la palabra Parangacutirimicuaro. Es una palabra un poquito complicada en el español, pero entonces nosotros decimos, ok, paranga. Entonces nos queda aquí parangacu. Ok, parangacu, parangacuti, parangacutirimicuaro. Ok, entonces uno empieza a pensarlo así. Lo mismo sucede en los otros idiomas. Si hay una palabra larga, pues como uno empieza por pedazos. Uno se la graba por pedazos. Y ahí sí uno puede hacer eso, porque si no, entonces uno queda perdido. Lo mismo acá. Entonces, onların adı, entonces, entonces onların, acuérdense, onlar, que son ellos, onların, si se dan cuenta que funciona de la misma manera, entonces de ellos se convierten en los poseedores. Onların adı Carlos ve Manuel. Los nombres de ellos son Carlos y Manuel. Y si se dan cuenta, aquí ni siquiera le coloqué adları, sino adı directamente. No es necesario decir adları. Carlos ve Manuel. Kız, hija, ¿cierto? Benim kızım. Kızımın adı Laura. El nombre de mi hija es Laura, ¿cierto? Continuamos acá. Örnekler. Entonces, evli misin? Estás casado, ¿cierto? Evet, evliyim. Hayır, evli değilim. Ahora, senin eşinin adı ne? ¿Cuál es el nombre de tu esposo o tu esposa? Benim eşimin adı Deniz. El nombre de mi esposa, o en este caso, es Denis, o de mi esposo es Denis. Acuérdense que Denis es un nombre unisex. Entonces, puede ser hombre o mujer. Entonces, ustedes tienen que saber con quién están hablando, para que tengan claro si es hombre o mujer. Acuérdense que, pues, no siempre hombre con hombre, mujer con mujer, como dicen por ahí. Hay casos, entonces, es muy normal. Entonces, ocurre hasta en Turquía, aunque en Turquía es prohibido, está prohibido. Pero en otros países ocurre, ¿quién quita que hable turco? Entonces, por eso les digo. Entonces, onun arabası var mı? Hay una canción que dice así. Onun arabası var mı? Güzel, muy güzel. En fin, entonces esa canción la vamos a trabajar en estos días de nuevo, porque ya la habíamos trabajado. Entonces, onun arabası var mı? Evet, onun arabası var. Hayır, onun arabası yok. ¿Cierto? Tiene, no tiene, prácticamente. Realmente es hay, o existe, o está presente, o no. No está presente, no existe. En fin, es algo negativo a la existencia.
El otro. Deniz, ¿cierto? Deniz. Deniz'in arabası var mı? Deniz tiene carro. Evet, Deniz'in arabası var. Hayır, Deniz'in arabası yok. ¿Tiene o no tiene? Hay o no hay. Lo mismo aquí, con el carro, ¿cierto? Onların arabası var mı? Ellos tienen carro, ¿cierto? Onların çocukları var mı? Ellos tienen hijos.